25 del libro de Éxodo. Y vamos a leer, vamos a considerar del 25 al 27 hoy día, que es una porción bastante larga, pero vamos a leer para este propósito el 25 del 1 al 9, que dice así: el Señor habló con Moisés y le dijo: diles a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. La tomarán de todo aquel que de voluntad y de corazón quiera darla. La ofrenda que recibirán de ellos es la siguiente: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, piel de carnero teñida de rojo, piel de delfín, madera de acacia, aceite para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de encaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario en mi honor, y yo habitaré en medio de ellos. El diseño del tabernáculo y de todos sus utensilios lo harán todo en conformidad con lo que yo te muestro. Oremos así. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que en esta oportunidad tú nos guíes, tú, Señor, nos exhortes y nos confrontes, Señor, respecto de la vida que estamos llevando, Señor. Queremos agradarte, queremos glorificarte, Señor, y queremos con toda nuestra vida mostrar y glorificar el nombre de Cristo. Háblanos por medio de tu palabra, bendícenos, Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén. El sermón de hoy día lleva por título Encontrando el camino a casa. Estamos hablando acerca del tabernáculo. Pero ¿qué tiene que ver esto con el estado eterno? Porque básicamente lo que nos está, y es como vamos a tratar de mirar este sermón, este texto, es cómo esta porción nos recuerda el Edén, cómo anuncia a Cristo y cómo también anuncia el estado eterno. O sea, vamos a mirar el texto, el recuerdo hacia el Edén, el anuncio de Cristo y después que venga Cristo, cómo está anunciando esta propia palabra. Los seres humanos nos podemos dividir en dos categorías, aunque estas categorías se pueden ir mezclando o se pueden ir uno puede ir fluyendo, para usar términos contemporáneos. Uno puede fluir entre estas dos categorías. Una de ellas sería ser un hobbit. ¿Qué es ser un hobbit? ¿Alguien sabe? ¿Tener el pelo? ¿Ya? ¿Bajito? ¿Hay varios hobbits? Ya. Hay que ser como súper hogareño, ¿cierto? Bueno, nos parece que no son muy buenos anfitriones, pero tal vez un poco. Claro, si se le llena la casa de gente, claramente con ese escándalo no puede ser. Estoy hablando del Señor de los Anillos y de la obra de Tolkien. Entonces, los hobbits son súper hogareños, están siempre en su comunidad, aman sus familias y son muy aclanados. Pero sin embargo hay otra raza en esta historia que son los hombres. Y los hombres son mucho más viajeros, más aventureros y quieren conocer más. En estas dos categorías, ¿a quién se identifica como un hobbit? Que quiere estar en la casa, que le gusta el queso. ¿Y quién se identifica como un hombre, como aventurero, viajador? Ustedes no tienen derecho a cantar nada. El CEO en la cabeza. Pero si son hobbits, claro.
Pero aquí es que es muy interesante, porque tienen las dos. No sabemos quién es quién, pero miren, ¿quién se siente más hombre en esta historia de ser aventurero, viajante? ¿A quién le gusta viajar, por ejemplo? Levanten la mano, ¿cierto? Nos gusta viajar, les gusta viajar. Ya. El que no levanta la mano, haga lo que quiera. Entonces, pero sin embargo esas dos personas, esos dos tipos de personas, están buscando ¿qué cosa? Los seres humanos siempre estamos tendiendo al hogar, porque incluso los que viajan, ¿no les pasa que quieren volver a la casa? ¿Sí o no? O los que son muy viajeros, o muy pateperros, van buscando una casa o un hogar en cada destino que tienen. O sea, uno no puede vivir sin hogar. Todos anhelamos el hogar, anhelamos la casa. Y los seres humanos también anhelamos la casa. Todos los seres humanos. ¿En qué sentido? En que cuando miramos el mundo o cuando nos miramos a nosotros mismos, tenemos un deseo intrínseco en nuestro interior de que este mundo está desordenado. ¿O no? Seamos hobbits u hombres. Cualquiera de estas dos razas, muy hogareños o muy aventureros. Siempre estamos buscando el hogar. Porque eso es lo que llena el corazón. Y en el principio, los seres humanos teníamos un hogar. ¿Cuál era? El jardín del Edén. Y en el hogar estamos permanentemente conociendo y administrando nuestro entorno. ¿Nos sentimos seguros o no? Cada uno tiene su propio orden, como dicen todos los desordenados, ¿cierto? Yo entiendo mi orden. Eso es mentira, eso es flojera. Un orden se ve. Entonces cuando yo les cuento, ¿cierto?, que mi oficina debo ordenarla todos los lunes, porque el jueves ya está muy desordenada. Necesito hacerlo. Entonces cada uno tiene su orden. Sí, es verdad. Y ese orden de allá nosotros lo necesitamos, porque siempre estamos buscando aquello, ¿o no? Hoy día las personas tienen muchas cosas en la mente y muchos anhelos. Por ejemplo, hablábamos hace algunos días el anhelo de justicia, ¿o no? Eso está en todos los seres humanos. Pero también el anhelo de que las cosas estén en su lugar. Y cuando miramos el mundo, seamos cristianos o no, sabemos que algo anda mal. Entonces, esto no fue siempre así, porque el Señor creó su primer santuario en el Edén. ¿Por qué razón? Fíjense que la palabra cuidar o administrar significa o puede significar también cultuar, o sea, rendir culto. ¿Y dónde rendía culto Adán? ¿En un espacio determinado? En todo el huerto. Completo, todo el huerto. Ahí estaba el templo de Dios. Por eso que en la ética del trabajo protestante nosotros podemos mirar incluso al Génesis y decir, la mirada de los cristianos es que nosotros estamos allá afuera dando culto a Dios en nuestro trabajo. Hoy día podemos ver también en la contingencia, ya hace varios años en realidad, que nuestro país se ve envuelto en ciertos escándalos de corrupción y de robo y de todo eso. ¿Por qué razón? Porque los cristianos no estamos discipulando a la nación, no estamos orando por aquellos que nos dirigen, no estamos en una situación de una especie de no sé si esperando al Señor, no sé si esa espera tensa como decir que esto ya va a pasar, o simplemente no nos damos cuenta de lo que está pasando en el mundo y hace muchos años. Entonces, ¿por qué razón nos damos cuenta que están allí? Porque necesitamos totalmente la presencia de Dios. Y eso trae orden. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cierto? ¿Y el Espíritu de Dios qué hacía? Se movía. ¿Qué hacía? Se movía. Se movía por sobre la faz de las aguas. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Vino la creación? Más bien la creación respecto del orden, porque estaba todo desordenado. Es como que Dios haya creado la materia, el tiempo y el espacio, y luego va creando todas las cosas. ¿Y esto qué tiene? Un orden. Ya lo vimos en alguna ocasión, ¿cierto? Nosotros vemos el orden de la creación y hasta el día de hoy ese orden no ha sido modificado en términos, ¿cómo decirlo?, del sustento de la vida. Eso no ha sido modificado por el pecado. Es una de las cosas que no han sido modificadas, que son las constantes del universo. Por ejemplo, las constantes del universo, que son leyes, nos permiten o permiten que este mundo y este universo sea posible. Porque esto es el universo más improbable que puede haber. No sé si me explico. Es improbable. Miren, por ejemplo, si se le cambia un elemento químico al oxígeno, podría convertirse en veneno. Y el escritor, ¿cómo se llama? Alistair McGrath, que habla sobre el ajuste fino, que es esta definición, pone, por ejemplo, un auto, un león, un alfiler, una bolita, una pelota de billar, y luego pone a un zapato, y no sé qué, y un bus, un tren, y después una ardilla y un avión. Eso es lo improbable que eso es la improbabilidad de este mundo. Por eso es que creemos que Dios está siempre manteniendo el orden en la base, y por eso que creemos que Dios es providente. Entonces el Señor crea el paraíso. Estaba la idea de la visita de Dios o de la presencia de Dios. Estaba la idea de santidad en el paraíso, ¿o no? Porque no había pecado. Había armonía. ¿Por qué? Porque Adán estaba en armonía con él mismo y en armonía con su esposa. Y los dos estaban en armonía con la creación y estaban en armonía con Dios. Que son las tres cosas o tres relaciones que se ven interrumpidas o se ven afectadas producto del pecado. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ellos se vieron, ¿cómo se vieron? Desnudos. O sea, cambiaron la percepción de ellos mismos. ¿Cierto? Luego se escondieron, porque sabían que había cambiado la relación que tenían con Dios. Y luego Adán le echó la culpa a Eva. O sea, estaban las tres relaciones más importantes, todas quebradas. Y sigue así. Claramente, el mundo sigue quebrado, pero en reconstrucción. En armonía, en paz. Entonces, ¿por qué hubo esta pérdida? Por las mismas razones que hoy día se mantiene un mundo quebrado, que es la búsqueda de autonomía y de escuchar y seguir los consejos del tentador. Y esto no lo vemos solamente en el mundo, porque ellos son hijos del diablo, ¿cierto? Hijos de perdición. Sin embargo, su iglesia es una iglesia que ama al Señor y que debería seguir en obediencia a Dios y no los dictámenes del mundo, o no las tentaciones del tentador. ¿Y qué hacemos habitualmente? Habitualmente queremos permanentemente ir en búsqueda de la autonomía. Que el Señor, no, el Señor, lo creemos, ¿cierto? Es verdad. Creemos que el Señor es nuestro Dios, que es Señor, que dependemos de Él. Pero cuando estamos en momentos claves, donde tenemos que realmente no poner, como leíamos los 10 mandamientos de Abraham Seba, de no poner nada en el lugar de Dios, lo que hacemos es poner aquello en el lugar de Dios. Y uno dice, sí, eso lo puede ver en el corazón uno, ¿cierto? Y nadie puede ver cuál es el ídolo que tiene y etc. Sí se puede ver. ¿Sabe cuándo se ve? Cuando nosotros priorizamos otras cosas al día del Señor. Es como la muestra clara de un corazón
¿Tú estás sometido a Dios o no? Porque cuando venimos aquí, venimos a buscar la presencia del Señor en comunidad, que es lo que más se parece al cielo, aunque no lo crean. Este espacio es lo que más se parece al cielo, porque vamos a estar juntos en armonía y en una vida que va a adorar a Dios permanentemente. Entonces, esa visión de este paraíso perdido y del primer santuario de Dios nos dice que tenemos la necesidad como seres humanos y la obligación de servir a Dios y guardar su palabra. Cuando Adán le dice cuida y labra y cuida el jardín, esas palabras también pueden ser utilizadas como sirve a Dios y guarda tu palabra. Es muy extraño. De hecho, la palabra trabajo allí también se puede traducir como cultura. Y la cultura es básicamente el culto a Dios. De esta manera, podemos ver cómo Adán no cuidó y Dios puso una barrera para que no se acercaran al árbol de la vida. Entonces podemos ver cómo el primer santuario es el anhelo que tenemos y cómo este pasaje recuerda a este primer santuario. En segundo lugar, este mapa de regreso a Dios está apuntando directamente a Jesús. ¿Saben por qué? Porque el Señor, cuando le habla, está diciendo que ¿den qué cosa? Tomarán de todo aquel la ofrenda quien la quiera dar de corazón. Y eso es muy raro, porque uno siempre piensa que el Antiguo Testamento nunca se trata de corazón, que siempre se trata de exterioridades. Y es una mala comprensión de la Biblia. Nunca se ha tratado de exterioridades. Siempre se ha tratado del corazón. ¿Quién dijo? ¿O en qué época se dijo? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Profetas, ¿o no? Aquí está diciendo, tomarán esta ofrenda de todo aquel que de voluntad y de corazón quiera darla. Deuteronomio. Y echen de ustedes el prepucio de vuestros corazones. Siempre habla de una relación de corazón con Dios. Entonces, el tabernáculo es el camino a casa. ¿Y cómo comienza? ¿Tenemos una imagen? Sí. Miren, ahí tienen el tabernáculo. Miren, acá no está, en este pasaje no están todos los elementos que están allí. Después se van a incorporar. Pero básicamente parte describiendo el arca del pacto. Perdón, primero el corazón, con la ofrenda. Luego hace un recorrido que empieza desde lo más íntimo con Dios hacia lo más externo. ¿Por qué? Porque lo primero que hace es hablar de la, haciendo eco, como dije, de la presencia misma de Dios. El Señor no les estaba pidiendo nada que no tuvieran. ¿Saben por qué? Porque todo esto estaba ¿dónde? No tenían que ir a la ferretería, no tenían que ir a sacarlo, no tenían que... nada. ¿De dónde venía esto que le estaba pidiendo el Señor? Del pago que se hicieron de ¿quiénes? De los egipcios cuando salieron. Están asustados, entréguenlo todo. Y se llevaron todo. Joyas, oro, de todo. Y el Señor le está pidiendo de lo mejor. Porque Él, para sacarlos al desierto, les dio lo mejor. Necesito concentrarme para hacer el trabajo que quiero hacer hoy día. Estamos regresando entonces al hogar. Lo que está haciendo en la primera parte, que describe el arca del testimonio, que es el elemento, podríamos decir, que está más santo y en el que está en el lugar más santo, en el lugar santísimo, que es allí. Entonces, en el arca estaba la ley de Dios. Estaban las piedras.
la ley que había escrito, debía estar la ley que había escrito el Señor. De esta manera, estaban diciendo, esto es lo que yo quiero que hagan. Mi presencia los va a llamar a esto. Y uno dice, pero, ¿qué tiene que ver entonces que Dios esté con nosotros y que nos imponga una ley? La ley es básicamente gracia, porque la ley lo que hace es conducirnos a Jesucristo y demostrar lo pecadores que somos. Porque la ley nunca tuvo el propósito de salvar. O sea, nadie fue salvo por la ley en el Antiguo Testamento. Absolutamente nadie. Porque el Señor ya estaba anunciando desde Génesis 3:15 que Él iba a traer un Redentor. Y luego habla en Deuteronomio sobre uno de entre ustedes que será el profeta. Y está hablando aquí también a los hebreos de cómo la presencia de Dios está. Y estaba hecho con encina. ¿Sí? Van a encontrar distintos altos y anchos, pero siempre el alto por el ancho es igual. Más o menos son, el tamaño son un arca de acacia de 1,10 m de largo, de 65 centímetros de ancho y también de alto. Un dato muy curioso, esas proporciones, no esas medidas, esas proporciones se usaban para construir un pequeño estrado para que los reyes de esa época pusieran sus pies desde el trono al momento de juzgar. Entonces lo que está haciendo el Señor es decir, miren, esta es la medida que yo les estoy pidiendo. Y por esta medida yo me hago Señor de ustedes. Ya lo vimos cuando se hizo esa especie de ir y venir de recados, ¿se acuerdan? Que era básicamente una ceremonia nupcial, que se firmó cuando se dieron las tablas de la ley, y luego el Señor puso más condiciones, que era básicamente un pacto de vasallaje, ¿cierto? Yo los salvo, pero yo les pido algo. Yo los rescato, los traigo al monte Sinaí, nos ponemos de acuerdo en los términos, luego yo pongo un mediador y les entrego la ley. Y después de eso les hago advertencia. Es lo que hacían los pueblos, los reyes poderosos, cuando iban, mataban a ese rey y se tomaban el pueblo. Así eran los pactos, así era el mundo. Nada nuevo bajo el sol. Uno iba, mataba a otro y se tomaba el pueblo. Entonces, vemos el arca como la presencia misma de Dios, porque ahí está la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos leyendo los 10 mandamientos, ¿cierto? Cuando nosotros ofendemos o cuando nosotros no respetamos o violamos la ley de Dios, no estamos violando una lista de requisitos para algo. Estamos ofendiendo al corazón, a la persona que está detrás de esa ley, que es Dios mismo. Entonces no es una lista legal de cómo llegar al cielo. Cuando vemos la descripción me salté una parte. Luego tenía que tener una tapa. Voy a referirme a los elementos más importantes. Debía tener una tapa el arca, también de encina, forrada toda con oro, por dentro y por fuera, y tenía que estar pegada a la tapa 2 querubines. Los querubines son representados en la Biblia con un par de alas. Los ángeles o son mencionados solamente o son corpóreos. ¿En qué sentido? En que se manifiestan corpóreamente en un momento determinado. Hemos visto presencia de ángeles ya tanto en sueños como también en visiones, o representando o entrando definitivamente a la realidad, tiempo-espacio, como una persona. ¿Ya? Y los otros son los serafines, ¿cierto? Que están en la presencia misma de Dios. Con 2 alas se cubren su cara, con 2 sus pies, y con 2 vuelan y alaban siempre al Señor. La angelología es una cosa muy complicada porque tenemos muy poco dato en la Biblia de cómo es el mundo angelical, pero tenemos datos seguros. Entonces, cuando habla de esto, del propiciatorio, es donde va a cubrir y va a ser derramada también sangre.
Entonces, desde ese minuto, les está diciendo, miren, esto no tiene que ver con ustedes, porque yo voy a cubrir el pecado. ¿Ellos qué tenían que hacer? Proveer el animal, elegirlo, cortarle la yugular, derramar la sangre, etc. Y una vez al año, entrar al lugar santísimo para pedir perdón por los pecados del pueblo. Y ya les expliqué un poco cómo era el sistema hace un par de domingos. Creo que Ariel también tocó el asunto. Entonces, cuando llevaban el arca también estaba lista, todo, para hacerlo de una. Todo estaba diseñado para transportarse. O sea, lo que estaba diciendo el Señor era, miren, ustedes no tienen un lugar fijo, van hacia la tierra prometida. Pero yo, en este trance, en este camino, yo voy a estar con ustedes. O sea, ustedes van a poder trasladar todo el tabernáculo, toda la tienda, para que donde ustedes estén, yo también voy a estar con ustedes. En el desierto, ¿cierto? Entonces, cuando vemos a Jesucristo acompañando a su iglesia, también lo vemos en compañía y curiosamente también en el desierto. En el capítulo 12 de Apocalipsis podemos ver que Satanás persigue a la iglesia, ¿cierto? Va a tener un hijo, no es la Virgen María, es la iglesia. Va a tener un hijo la iglesia, que es Jesucristo mismo. Y el dragón la serpiente lo quiere matar y tira un río. ¿Recuerdan el relato? ¿Sí? Un río. Pero el Señor la toma a la mujer, la lleva al desierto y la sustenta. 12 y 13 es una sección del Apocalipsis donde representa la iglesia sostenida por Dios en el desierto. O sea, ¿quiénes somos? Somos nosotros. El Señor sostuvo a su iglesia en el Antiguo Testamento en el desierto y estuvo con ellos y nos promete exactamente lo mismo a nosotros. ¿Por medio de quién? ¿Y quién lo hizo posible? Jesucristo. Porque Jesucristo también fue sustentado por el Padre. 40 días en el desierto, sustentado por Dios, apoyado por Dios y luego servido por los ángeles. De esa manera apunta Jesucristo. Y respecto a lo demás, ya vamos a leer un texto, pero respecto a lo demás, la presencia de Dios la tenemos acá, ¿cierto? ¿O dónde está la presencia de Dios? El Espíritu Santo no se está moviendo entre medio de las bancas y de repente toca uno y de repente toca el otro. No, eso es insostenible con el Espíritu. Lo que hace el Señor es que está en cada uno de nuestros corazones y corporativamente en todo el pueblo. O sea, ¿somos templo del Espíritu de Dios de manera individual? Sí. Y también lo somos de manera corporativa. O sea, Dios mismo vino a tabernacular entre nosotros por medio del Hijo. Porque dice que hizo tienda con nosotros en Juan capítulo 1, cuando habla de la encarnación de Jesús. Y el Señor hizo tienda entre el pueblo en el tiempo en el desierto. Y también cuando mandó a construir el templo, era la misma presencia de Dios. Y así seguimos, y cuando llegamos al estado eterno, dice que estaremos para siempre con el Señor, y vamos a adorar al Señor, y dice que Jesucristo va a ser la lumbrera del Padre. Y ahí pasamos al siguiente punto, el candelero. El candelero de oro es muy específico en su descripción. Bueno, todo es muy específico, aunque cada uno que interpreta estas cosas no dibuja lo mismo. ¿Me entienden? Porque hay detalles que no sabemos. Por ejemplo, hay una parte donde dice que tiene una rejilla para botar la ceniza en el lugar donde se hacían el altar de bronce, el primero que está allí. No sabemos exactamente dónde está la ceniza, ni de qué manera estaban construidos los ángeles, ni tampoco cómo estaban labrados los ángeles en las cortinas. No sabemos. No sabemos incluso la textura. Yo no sé. ¿Se fijaron en un detalle de la piel de delfín? ¿Qué es eso? Es un animalito que no es el delfín, es igual que el delfín, pero más chiquitito. Pero saben que encontré muy poco dato. Entonces lo más probable es que lo podían tomar de los mares cercanos.
Nadie dice eso. Pero lo más probable es si no van a estar en la tierra los delfines. Se mueren. ¿Se imaginan? Entonces, pero era un delfín, real, era un delfín, pero chiquitito. Como un delfín de... No, no era entonces, volvamos. El candelero dice que tiene talladas las flores del almendro. También tiene talladas las manzanas. Y además de eso son 6 velas y una en el centro. Como el número 7. ¿Qué representaba el candelero? ¿A qué se parecía? Hojas, flores, frutos, luz. ¿Qué era? El árbol de la vida. Estaba recordando, haciendo eco del árbol de la vida. Ellos tenían, recuerden que a ellos se les había escrito el Génesis. O sea que esa generación ya sabía del Génesis. Porque se les estaba predicando durante el paso por el desierto. Me voy a apurar. Entonces el árbol daba luz. Y era una luz permanente. El eco del árbol de la vida. Pero también la Escritura nos apunta a Jesús. ¿Y qué dice de Jesús? Que Él es la luz del mundo. ¿Cierto? Y repito nuevamente, Apocalipsis 21, que era la lumbrera del Padre. O sea, cuando hablamos de luz y de vida, estamos hablando de Jesucristo, quien es la luz del mundo, quien ha venido a alumbrar nuestros corazones, nuestra mente, nuestro entendimiento, pero también... ¿Me dan agüita? Por favor. A iluminarnos, pero también va a iluminarnos a todos en el estado eterno. ¿Saben por qué? Porque no habrá lumbreras en el cielo eterno, en el estado eterno, no habrá lumbreras. No sé, es un libro simbólico, entonces es probable que sí las haya. El punto es que no va a ser la principal luz que necesitamos para vivir. Hoy necesitamos lumbreras para vivir, ¿o no? Porque el sol nos da vitamina D, de la que todos después de la pandemia estamos carentes probablemente, ¿cierto? Están todos comprando vitamina D. Y la luna tiene sus funciones también, ¿cierto? ¿Qué hace? Las mareas. Que controla las mareas, refleja el sol, también nos permite luz, etc. Convierte a los hombres lobos, a los hombres en hombres lobos, ¿cierto? Tiene altas funciones la luna. Cuando pensamos en las lumbreras, claro, necesitamos para nuestra vida. Nuestra vida ya no va a depender de lumbreras, va a depender de la luz de Jesucristo. Él va a ser la luz, Él va a ser la lumbrera del Padre. Entonces, nos simboliza ese árbol de la vida. Ojo, cuando se perdió, cuando ocurrió la caída, lo primero que recuerda el Señor es ¿con qué? ¿Con dos qué? Con 2 querubines. Los mismos querubines que están en la tapa en el propiciatorio, ¿cierto? En la tapa del arca. Y cubre el árbol de la vida. Lo que está haciendo ahora es decir, miren, devuelvo mi presencia al pueblo y esos querubines ya no están cuidando el árbol de la vida, sino que el árbol de la vida está en el camino a casa, ahí en el candelabro. O sea, el árbol de la vida inmediatamente fue abierto, no a todo el pueblo, sino a los sacerdotes que podían entrar allí, que se llamaba el lugar santo. Los demás podían estar en el atrio, que ahí está indicando el atrio de donde estaban las personas, hasta ahí llegaban la gente común y corriente, o los que no eran de la tribu de Leví. Entonces, vemos eso. Luego vemos en el lugar santo otra cosa, que es la mesa de los panes. ¿Por qué había que tener panes siempre ahí? Yo, sacerdote, no me aguanto. No podía comer jamón serrano, pero habrá que echarle ese pan. El pan estaba ahí, ¿saben por qué? Porque no solamente el Señor le había dado luz para que el pueblo caminara, ni solo también estaba anunciando a Jesucristo con la luz, sino que estaba anunciando también al Mesías. ¿En qué sentido? En que Él era todo el sustento que necesitábamos. Y ellos lo sabían. ¿Por qué razón? Porque ellos en la travesía en el desierto, el Señor les daba todo lo necesario y más
como Camila oraba hace un rato. Porque ¿qué les daba? Maná. ¿Qué era el maná? Tengo idea. ¿Cierto? Lo más cercano que tenemos hoy día son las galletitas que vienen en 3 paquetes, ¿cierto? Que se llaman maná. Eso es lo más cercano que tenemos al maná. Era el pan caído del cielo. Y no podían guardarlo porque se les podría, pero el viernes lo podían guardar para el sábado y no se les podía. Estaba todo para el Señor. Y cuando pidieron agua, el Señor les dio agua. Y cuando pidieron codornices, el Señor les dio codornices. ¿Alguien ha comido codornices? ¿No? ¿No han comido? ¿Cómo son? Son ricas las codornices, ¿cierto? Yo, no sé, yo me la comería así con cabeza con todo. Viva. Viva. Las codornices se las mandó el Señor. O sea, ¿qué está diciendo? Yo los voy a sustentar siempre. Estoy con ustedes. Está mi presencia verdadera en el arca. Está el árbol que los ilumina, que anuncia a Jesucristo, que recuerda el árbol de la vida y anuncia a Jesucristo. Pero también soy su sustento. ¿Y qué dijo Jesús de sí mismo? Yo soy el pan que desciende del cielo. El que come de mí no tendrá hambre ni, curiosamente, sed jamás. Está apuntando a Jesucristo. Y Jesucristo es quien suple todas nuestras necesidades. Y no estamos hablando ahora específicamente de necesidades económicas o necesidades de pan, que si el Señor nos prometió en el Sermón del Monte cuando dice, ¿acaso ustedes no valen más que los pajarillos o no valen más que la flor que está en el campo que hoy día es y mañana es echada al fuego? Ustedes valen mucho más que eso. Así que, ojo, los paganos andan detrás de esas cosas. Ustedes busquen el reino de Dios y su justicia y todo esto os vendrá por añadidura. Ya tenemos la promesa de Dios del sustento que está ocupado de nuestras necesidades. Pero no solo nuestras necesidades físicas, sino también emocionales. Déjeme decirle que una terapia que no esté acompañada por lectura de la Biblia no sirve. No sirve. Se lo digo por experiencia propia. No sirve. Es como cuando uno va a un psicólogo, ya le puede servir algo, pero un psicólogo es como ir a preguntarle o pedir que me enseñe a dibujar un ciego. Los psicólogos no cristianos no nos tienen nada que decir a nosotros. La psicología sí nos puede dar luces de qué es el ser humano, ciertamente. Pero si yo hubiese ido a un psicólogo pagano, ¿saben dónde estaría ahora? Sentado ahí. ¿Hubiese dejado el ministerio? ¿Por qué me hubiese dicho el psicólogo? ¿Qué le estresa? La gente. Esto, hermano. Y le mostré fotos de todo. Me estresa esto, otro, bla, 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 me estresa esto. Ya. ¿Cómo se llama el síndrome? El síndrome de que uno se quema con la pega. Burnout. Quemarse. Se quema. Y mi psiquiatra dijo que ella estaba a punto de diagnosticar eso. Pero ella esperó. Si me declara eso, ¿qué tengo que hacer? Dejarlo. Dejarlo porque ya no tengo nada más que dar en ese trabajo. Ella esperó. Ella cumplió una función no de terapeuta, sino más bien de consejera. Si esa terapia no está acompañada de la palabra de Dios, no sirve de nada. Si ustedes quieren salir por sus propias fuerzas de su pecado, de sus adicciones, de sus trancas, de sus traumas, de cualquier cosa, si están tratando de salir solos, es como tratar de salir de un pantano de arena movediza. O sea, mientras más esfuerzo hace, más se hunde. El Señor está dispuesto para suplir todas nuestras necesidades. ¿Y por qué lo deja esperando?
¿Por qué recurre primero a otras personas? Cuando deberíamos primero recurrir a la oración, al Señor. Esto ya se lo he contado miles de veces, pero no me importa. No podíamos tener hijos durante 5 años, intentamos de todo, no podíamos. Después cachamos que era prohibitivo el valor que tenía una inseminación artificial, tampoco estábamos tan seguros de hacerlo. Y listo, y lloramos y un rato, y le dijimos al Señor, le dije, amor, ¿sabes qué? Vamos a tener que orar nomás. Como 4 años habían pasado. Estamos chilos, cambio. Tengo experiencia. Nos casamos a los 21 años. Y fuimos papás como a los 25. Entonces, ahí está. Oh, no está. Ahí está el otro. Por lo menos. Entonces, que también nos lo regaló el Señor. Teníamos muy pocas posibilidades de ser padres. ¿Por qué dije esto? Porque siempre nosotros, por lo menos, en esa época buscamos todo el tiempo afuera. Entonces, ¿no les parece? Cuando yo les digo, ¿saben qué? Traten esto con oración. ¿No les parece un cliché? Que el pastor me mandó a orar de nuevo si no me gusta orar. Hermanos, tienen que tratar eso con oración. Lectura de la palabra. Porque si no, las palabras van a rebotar. Y los consejos que le doy trato que sean lo más apegados a la Biblia. Pero hay que leer la palabra del Señor. El Señor nos ha dado ese alimento espiritual. ¿Por qué? Porque no es que la palabra sea un alimento y Jesucristo sea otro. No, la Biblia nos habla de Cristo Jesús siempre. Y por eso es alimento para nuestra vida. Entonces, avancemos con un poquito más de... Entonces, el tabernáculo, cuando siguen el texto, estoy allí en el versículo... En el capítulo 20, cuando habla del tabernáculo y da todas estas instrucciones para que estén allí, lo que está diciéndole es lo siguiente: ¿saben qué? Hagan una carpa como la que tienen ustedes, pero para mí. Entonces, lo que está diciendo el Señor con esto, porque son instrucciones de como si fuera una carpa de ellos, con pelo de cabra, ahí está bonito ese. Allá en un torito para el holocausto. El holocausto es cuando lo quemaban completo al toro. No había nada más para... Ya ahí está la puerta, ¿cierto? El lavacro o la fuente. Y adentro están los otros elementos que ya les había mencionado. Entonces, cuando se habla del tabernáculo, se habla de varias partes y de varias capas. ¿Se acuerdan entre ellos la piel de delfín, que me llama tanto la atención? ¿Cierto? Y habían otros tipos de pieles con pinturas determinadas, con querubines bordados y labrados, etc. O sea, era una tremenda producción que el Señor les había pedido. ¿Saben por qué? Porque el Señor ya les había dado todo para que ellos hicieran su casa. Y era literal, su casa. No es que Dios haya perdido ahí la omnipresencia. No. Lo que pasa es que ahí estaba de manera real, no simbólica, real. En ese minuto, en ese momento, con el pueblo, el Señor. De una manera muy especial, como hoy día lo está cuando en la Santa Cena. Entonces, hagamos una pasadita así. Fíjense que recordó el jardín, ¿cierto? Hablando del árbol, hablando de la comunión con Dios, de la paz. Luego nos habla del candelero, ¿cierto? De la mesa, del arca. Y eso todo está cumpliéndose en Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Cristo inicia la nueva creación. Cristo anuncia todo lo que está por venir. Eso quiere decir que tendremos disponible el árbol de la vida. Ya no será como en el jardín del Edén, está rodeado por ríos, está cruzado por un río, que es el Espíritu Santo, el simbolismo del Espíritu Santo. Ya no necesitamos lumbreras, porque Cristo será su lumbrera. Ya no habrá mar. ¿Por qué? Porque el mar para el pensamiento judío era el caos. Ellos no eran navegantes, le tenían miedo al mar. Eran como gato para el agua.
Ellos le decían mar al lago, se llama lago de Genesaret, y ellos le decían mar. Y claro, se hacían tormentas y cosas, pero nada comparado como, no sé, pues con el Estrecho de Magallanes. Entonces ellos estaban mirando, diciéndole, mire, ese caos que ustedes ven ya no va a estar. Esto va a ser absoluto y total orden cuando yo vuelva a estar con ustedes. Entonces, hablemos ahora, en definitiva, de la presencia real de Dios. Todos los materiales que habían allí estaban en disposición. ¿Para qué? Vemos aquí que hay oro, plata, ¿cierto? Piedras preciosas, madera súper dura y muy liviana, que era la acacia. Nos está describiendo qué cosa. Ahora va al tabernáculo. Nos describió primero de adentro para afuera. El arca, candelero, la mesa, ¿cierto? Y después nos dice qué va a pasar con el tabernáculo completo. Y construye el tabernáculo con todas las pieles, con todo aquello que Él le dice, porque ahí va a habitar el Señor, ¿cierto? Es lo que dijo el Señor que venía a hacer con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y Él hizo tienda con nosotros, según Juan. Habitó entre nosotros y se hizo uno de nosotros. Luego, después del tabernáculo, de hablar de la presencia de Dios, dice lo siguiente. En el 27 habla del altar de bronce. Salió. Es raro ese orden. Porque debería haber partido de afuera. Yo lo hubiese hecho así. Hago la parte de afuera, luego la parte de adentro, luego divido y al final pongo el arca como un broche de oro. No. Lo primero que le dio instrucción fue del arca. Cuando estamos en esta situación de cómo el Señor está describiendo esto, luego nos dice, no solo nos presenta ahora ¿cómo se llama? El altar, sino luego habla del atrio, del tabernáculo. Y hoy terminamos afuera y es como que, ya, ¿qué onda? ¿Estamos fuera del tabernáculo? ¿Qué pasa ahora? Lo que hace es lo siguiente. Tengo que decir un par de cosas antes. Vemos ahí, ¿cierto?, cómo el Señor nos va construyendo el tabernáculo. Habla del sacrificio. O sea, está diciendo que sin sacrificio no se puede entrar al acceso a Dios. O sea, es como que, de hecho, nos dejó afuera. Nos fue poniendo todos los elementos y nos dejó afuera, en el atrio. Y luego pone el altar de bronce y luego el patio que está allí. Y ahí estamos como, ok, estamos fuera. ¿Qué nos está diciendo? Para acceder a la presencia de Dios que está allá, que si está con nosotros, tenemos que pasar primero, hay que hacer un sacrificio. Y luego si está el lavacro ahí, ¿qué dice? Habla de la purificación, de la santidad. Y luego nos dice todo lo demás. Eso accedían solo los sacerdotes. El árbol de la vida, los panes y luego, una vez al año, allá en el lugar santísimo. Quedando afuera y hablando del atrio, con todas sus indicaciones y todas sus medidas, luego en el 27:20 habla del aceite para las lámparas. Eso se pone mucho más serio. ¿Por qué razón? Porque cuando habla del aceite para las lámparas, lo voy a leer. Ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva para las lámparas, para que éstas ardan continuamente. A Aarón y sus hijos las pondrán en orden en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, para que ardan delante del Señor desde la tarde hasta la mañana. Este es un estatuto perpetuo para los hijos de Israel por todas sus generaciones. Y luego habla de la vestimenta de los sacerdotes. Esta es la idea. Nos describió todo lo que estaba allí y luego nos dice las condiciones que hay para estar en la presencia del Señor. Y lo primero que hace, vuelve a la entrega. Vuelve. Primero, ¿qué les dijo cuando partimos? Traigan ofrendas de tal cosa. Y dejó para el último, ¿qué cosa? El aceite para las lámparas. Porque ahí comenzaba el oficio. Ahí comenzaba el camino de regreso a casa. De lo más externo
el Señor nos dijo, vamos a comenzar ahora el camino. Les mostré todo. Ahora vamos a comenzar el camino del acceso hacia Dios. Era el principal deber que ellos tenían. Estar delante de las lámparas en el tabernáculo para mantenerlas encendidas. La presencia de Dios era permanente. La luz de Dios era permanente. Y eso es lo que debían ellos hacer brillar. El Señor entonces diseñó y creó todo el Edén, ¿o no? En 6 días creó el mundo. Y luego diseñó cómo estaba construido su primer santuario. Dios diseñó totalmente el tabernáculo. Dio todas las medidas y todos los materiales que se debían usar. Dios también diseñó completamente la redención. Este es el orden. Hay que pasar por algo. Pero nosotros nos quedábamos hasta ahí nomás. Porque incluso el sumo sacerdote pasaba una vez al año y tenía que renovar el perdón todos los años. Pero según Hebreos, ¿qué pasó con nuestro sumo sacerdote? Cruzó, traspasó el cielo y está delante del Señor. Incluso está sentado a la diestra de Dios. Miren, ahí no hay nada. ¿Qué es lo que le echan de menos a ustedes en ese templo? Los asientos. No hay ni un asiento. ¿Saben por qué? Porque los sacerdotes se servían de pie. Y la gente que estaba afuera estaban todos de pie delante del Señor. Y por fiestas largas. Así que a ustedes les duele aquí, a ellos les duele las patitas. Elijan qué quiere que les duela. Porque el sacerdote se sentaba cuando terminaba el oficio. ¿Y dónde está Cristo? Consumado es. Subió, sentado a la diestra de Dios Padre. Él es nuestro sumo sacerdote. Diseñó toda la salvación, pero no solo diseñó la salvación en términos espirituales, de que sí, alguien se quemó por completo, entregó su vida, era el más santo de todos, allí en el lavacro. Luego tenía acceso a la entrada, ¿cierto? Era la luz, era el pan, el altar de bronce, el altar de oro representaba las oraciones. Y luego era el arca misma. Jesucristo es el tabernáculo. Jesucristo es el arca, la presencia de Dios. Todo ese trayecto lo hizo Jesús antes que nosotros. Y por eso tenemos entrada al Padre, a la presencia de Dios. El velo se rasgó y nosotros podemos acceder por medio de Jesucristo a la presencia de Dios. Pero no es solo eso, sino que también el Señor diseñó el nuevo orden, diseñó la nueva creación. ¿Quién la inaugura? Jesucristo, cuando vino, ya inauguró la nueva creación. Y es por eso que celebramos el domingo. El sábado era el día de descanso creacional según la creación inicial, material. La nueva creación inicia ahora. Y el día de descanso, o sea, cuando el Señor resucitó, fue el día domingo. Y por eso celebramos este día, que es el día de descanso de la nueva creación que ha comenzado con Cristo Jesús. Que la está terminando y la va a consumar cuando Él venga. Para que se cumplan todas las promesas y todos los anuncios que en Cristo están cumplidos, pero no están visibles todavía, ni gozamos plenamente de ellos. Y para terminar, voy a leer este texto del capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. El mar tampoco ya existía. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Entonces oí una voz desde el trono salía, una voz potente, la cual decía: aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos. Ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios enjugará toda lágrima de ellos.
y ya no habrá muerte, ni dolor, ni lamento, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: mira, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: ya está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tenga sed, al que tenga sed yo le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los que incurren en inmoralidad sexual, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tengamos un momento. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque podemos ver en esta descripción